notamos en el pasaje, Mateo, que es el autor del Evangelio, comienza diciéndonos que él estaba sentado en la mesa o a la mesa de la recaudación de impuestos. En el día de hoy, esta posición, este trabajo no es tan común. Hoy nadie se para en las entradas de las ciudades porque tampoco están diseñadas las ciudades como en el tiempo bíblico. Ni nadie está por los caminos o por las carreteras o el Palmetto o el Interstate pidiéndonos los impuestos para el imperio romano o para el presidente de la nación. Por tanto, uno tiene que ir y descubrir un poco realmente qué consistía esta ocupación, este oficio, para uno poder entender. Si nos damos cuenta, Mateo no era de los que iba y cobraban en las entradas de las ciudades. Mateo, su trabajo como recaudador de impuestos era colocarse en los caminos principales de comercio, donde transitaba el comercio. Podemos decir, los que han ido por allá por El Paso, Texas, y quieren pasar hacia los Estados Unidos, hacia México, o de México hacia los Estados Unidos, tienen que pagar impuestos por las mercancías que traen. Podemos decir que estas personas que están allí en la aduana serían como los recaudadores de impuestos del tiempo bíblico o de donde habla esta porción de las Escrituras. Ahora, la realidad judía es que ellos tenían que dar el 10% de sus entradas anuales a Dios como adoración. Pero por otra parte, también tenían que pagar los impuestos al imperio de Roma. Algunas regiones tenían que pagar directamente los impuestos al imperio. En otras regiones, como en este caso la región de Galilea, tenían que dar los impuestos no directamente al imperio, sino a estos hombres que eran recaudadores de impuestos. Y a veces cuando usaban estos caminos, por ejemplo en Capernaum, había una carretera, un camino, no una carretera, un camino comercial que iba desde Siria hasta Egipto. Era muy transitado, muy cargado con mucha mercancía, y se supone que Mateo haya estado en uno de estos puestos donde se cobraban los impuestos, donde pasaban las mercancías, tal vez desde Siria a Egipto o de Egipto hacia Siria. Allí estaba colocado. Y era muy típico en esta región de Capernaum que hubiera muchos cobradores de impuestos. Así que era un trabajo muy codiciado, muy deseado, y había muchas personas en lista de espera por una posición de cobrador o recaudador de impuestos. Y allí estaba Mateo, dice Jesús, que lo ve en este camino en Capernaum, este camino que era muy conocido en ese tiempo, que iba desde Siria hasta Egipto y atravesaba por la ciudad de Capernaum. Así que la posición de Mateo es una posición económica envidiable. Por lo tanto, nos da a entender que Mateo es un hombre rico, es un hombre que tiene una posición realmente de un hombre que es rico. Tiene todo el dinero posible para hacer lo que él quiera hacer. Por tanto, no tenía esa necesidad financiera. Vemos que cuando comienza el mismo Mateo a narrar su encuentro con Jesús, dice que se encontraba allí en la mesa, en la recaudación de impuestos. Por tanto, él realiza un banquete después que se encuentra con Jesús. Y hacer un banquete para muchos recaudadores de impuestos y pecadores requería un presupuesto, requería dinero. Y eso indica que Mateo tenía esa posición social, financiera, bien estable, bien segura, bien establecido. Pero dicen que él invita a muchos recaudadores de impuestos. Mateo quiere celebrar su encuentro con Jesús. Mateo quiere que muchos de sus amigos, muchos de los recaudadores de impuestos de la ciudad de Capernaum pudieran también conocer a Jesús, pudieran estar en contacto con Jesús y pudieran realmente experimentar lo mismo que había Mateo experimentado con Jesús. Así que tenía doble propósito Mateo al narrarnos su encuentro con Jesús, celebrar su encuentro con Jesús. Y a la misma vez invitar a sus amigos a que ellos conocieran también a Jesús. Él estaba allí y dice que Jesús lo vio y lo llamó. Ese es el momento. Ese es el momento en que la vida de Mateo cambió totalmente. Es el momento en que ni aún Mateo lo esperaba, ni sabía que iba a ocurrir,
pero Jesús lo vio y se acercó y cambió totalmente su vida para siempre. Jesús, cuando llama a las personas, lo llama para ahora. Es ahora cuando hay que hacerlo. Es ahora el momento en que debemos de seguir a Jesús. Posiblemente no era la primera vez que Mateo se encontraba con Jesús. Posiblemente él conocía a Jesús, había estado en contacto con Jesús, había escuchado a Jesús mucho de sus enseñanzas, porque Capernaum se convirtió como en el lugar de operaciones de Jesús. Así que de una forma u otra, no era la primera vez que Mateo estaba en contacto con Jesús. En muchas ocasiones Jesús lo vio. En muchas ocasiones Jesús conversó con Mateo y Mateo escuchó a Jesús conversar con otras personas. Y vemos que este momento, este instante de la vida de Mateo cambia totalmente la vida de él. En el versículo 9 dice: al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Y mire cómo Mateo responde. Dice: Mateo se levantó y lo siguió. Lo único que Jesús le dice es: sígueme, follow me, sígueme, sígueme. Lucas en el 5:27 dice: sígueme, le dijo Jesús. Y en este caso no le llama Mateo, sino le llama su segundo nombre. Le dice: y le vi, se levantó. Y hay que subrayar, dice: se levantó y lo dejó todo. Lo dejó todo y lo siguió. Literalmente lo hizo al instante. Fue el momento de su vida. Jesús en este momento ocupaba la posición de un rabino, de un maestro. Y es interesante como Jesús, como rabino, no llevó la tradición judía. La tradición judía, ellos tenían un lugar, un edificio, una parte de la sinagoga, donde a los jóvenes y también a los adultos los discipulaban o los entrenaban. En este caso, Jesús tomó la mentalidad de los filósofos. Los filósofos hacían discipulado caminando de un lugar para otro. Y sus discípulos o los aprendices seguían a los filósofos escuchando sus enseñanzas. De la misma manera, Jesús no adopta la forma judía. O sea, no estaba en un edificio, no estaba en un lugar específico dándole unas ciertas lecciones a sus aprendices, sino que Jesús iba caminando y sus aprendices o sus discípulos o sus estudiantes iban detrás de él, y la costumbre era pisar donde él pisaba. Así hacían los filósofos con sus aprendices. Ellos iban caminando literalmente sobre las mismas pisadas de su maestro. Así que los discípulos tenían que caminar detrás de Jesús y iban escuchando las enseñanzas de Jesús mientras se movía Jesús de una ciudad a otra. Por tanto, Mateo, que sabía cuál era la costumbre judía y cuál era la costumbre también de los filósofos griegos, sabían que tenían que seguir las mismas pisadas de su maestro. Por eso usted nota que en los evangelios Jesús hablaba en parábolas o hablaba en pequeñas o breves oraciones para que sus discípulos la memorizaran y pudieran aprenderla y pudieran compartirla con otras personas. Y esto es lo que estaba sucediendo. Y esto lo sabía Mateo porque había visto a Jesús en Capernaum caminar como los filósofos. Atrás de él, sus discípulos, sus aprendices, sus estudiantes, y pisar donde Jesús iba pisando. Así que seguir a Jesús entonces es pisar donde Jesús pisó. Ir en las mismas huellas de Jesús. Y cuando Jesús le dice: sígueme, le está diciendo: quiero que seas mi estudiante. Quiero invertir mi vida en ti. Quiero que aprendas. Quiero enseñarte cómo son las cosas del reino de Dios, porque tengo algo que le va a dar sentido a tu vida, más allá de esa comodidad que tú tienes, más allá de ese poder financiero que tú tienes, que es la misión mía en este mundo que está caído. Y Dios en Cristo tenía esa misión para Mateo. Es por tanto el sentido de este llamado de Mateo es que él siguiera las mismas pisadas de Jesús y hablarles a otros lo que Jesús les estaba enseñando a ellos. Por tanto, para él poder ser un discípulo de Jesús, había que abandonar su ocupación.
no podía ser más un recaudador de impuestos. Si él quería unirse a este grupo de aprendices, este grupo de estudiantes, de seguidores de Jesús, tenía que abandonar su posición, una posición muy codiciada, una posición que cuando él la dejara, había muchas aplicaciones detrás de él y ya él no tenía posibilidad de regresarse a su posición o a su ocupación como cobrador de impuestos. Sabemos que muchas veces Jesús llama, por ejemplo, llamó a Andrés invita a su hermano Pedro y Jesús llama a Pedro, después va a ver a Juan y a Jacob y los invita a unirse y ellos se unen al grupo de los aprendices, de los discípulos de Cristo, pero ellos cuando se encuentran con Jesús regresan otra vez a sus labores, eran pescadores y vuelven otra vez a la pesca y Jesús les llama también a ellos, le dicen vengan, síganme. Sin embargo, ellos regresan otra vez a su ocupación. Sin embargo, a Mateo Dios le pide que cambie su trabajo. Y surge la pregunta, ¿por qué a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacob le dicen continúen en su labor como pescadores? Y a Mateo le dice, tienes que dejar tu ocupación. Muy fácil. Simplemente el estilo de vida que llevaba Mateo y el estilo de vida que proponía su posición o su trabajo no agradaba a Dios. No agradaba a Dios. Por ejemplo, ellos eran estafadores. Parte de su posición, de su trabajo, era estafarle a las personas. Ellos eran mentirosos. Parte de su trabajo es mentir. Y eran considerados traidores porque trabajaban para el imperio de Roma. Eran personas despreciables. Ellos no podían participar como testigos en un juicio público porque eran considerados mentirosos. Ellos no podían participar en la sinagoga, que es un lugar donde se estudia las escrituras. Por tanto, espiritualmente no tenían parte dentro del pueblo de Dios. Por tanto, el estilo de vida del trabajo de Mateo no iba en línea con la voluntad de Dios, y es por eso que Jesús le pide a Mateo que abandone no solamente su ocupación, sino que abandone su seguridad y que abandone su estilo de vida. Por eso depende de lo que usted trabaje. Si usted conoce a Cristo y trabaja en un bar, o trabaja bailando en un bar o en un lugar incorrecto, o usted trabaja en una compañía de secretaria o secretario y constantemente tiene que estar mintiendo, pues entonces hay que abandonar el trabajo porque es algo que a Dios no le agrada. Y Mateo entiende que lo que Jesús le está diciendo, sígueme, abandona tu seguridad, abandona todo aquello que te causa placer y seguridad y sígueme, dedica tu vida entera a mí. Pisa donde yo voy a comenzar a enseñarte dónde debes de pisar. Sigue mis pasos por todo lugar donde yo vaya. Y Mateo respondió en obediencia. Dice, Mateo se levantó y siguió. Que sí que dejó los impuestos, dejó las monedas, dejó el lugar y posiblemente cerró el local y comenzó a seguir a Jesús. Y sabemos por los evangelios que él fue fiel a la visión y a la misión de Jesús. El mismo Mateo se imaginaba que más de 2000 años después nosotros leeríamos su encuentro con Jesús. Y cómo este encuentro con Jesús ha inspirado generaciones tras generaciones, ha desafiado a hombres y mujeres a entregar toda su vida a Jesús, abandonar todo por Jesús, dejar su seguridad, su comodidad, por seguir las pisadas de Jesús, por solamente llevar la misión de Dios a un mundo que está caído. Ha inspirado a generaciones tras generaciones y muchos se han inspirado a hacer lo mismo que hizo Mateo, abandonarlo todo por seguir a su maestro, que es Jesucristo. Mateo no es diferente a nosotros. No es diferente a ti, ni es diferente a mí. El mismo Jesús que se encuentra con él es el mismo Jesús con el cual nosotros nos encontramos.
El mismo Espíritu Santo que Dios le dio a Mateo es el mismo Espíritu Santo que Dios nos ha dado a nosotros. Por tanto, nosotros podemos hacer las mismas hazañas que Mateo también hizo. Abandonar la seguridad, abandonar el estilo de vida solamente por hacer la misión de Jesús. Dice que eran muchos recaudadores de impuestos que él había invitado. Y hay un detalle, dice que pecadores llegaron. En cierta forma, él pertenecía a ese grupo. Aunque socialmente era rico, realmente la comunidad tenía un concepto de ellos muy bajo. Con todo su dinero, no era bien visto por la gente. Era despreciado por la gente de su comunidad. ¿Por qué? Porque eran considerados personas inmoral. Cuando los fariseos o un judío le decía, usted es un pecador, lo que estaba diciendo, tú eres un inmoral. Tú llevas una vida inmoral y yo no puedo estar en contacto contigo porque yo tengo que mantenerme alejado de la gente inmoral. Por tanto, ellos eran vistos como gente inmorales, aunque tuviera mucho dinero, muchas comodidades. Y eso es una realidad que podemos verla a través de la forma en que los fariseos se relacionaban con la gente. Y ellos pensaban que parte de la salvación, decían los fariseos, es no estar en contacto con estas personas inmorales. O sea, que eran traidores, eran mentirosos, eran estafadores. No debemos estar en contacto porque es la manera en que nos mantenemos limpios, puros para Dios. Y vemos que esto fue algo que provocó en ellos una crítica hacia Jesús. Si nosotros queremos que la iglesia crezca y nosotros queremos ver cada silla llena y repleto este lugar, ¿cree usted que solamente por poner un cartel, un sign, un letrero que diga Cristo te ama o bienvenido, Cristo te ama, sería suficiente? No, no es suficiente. Para que la iglesia crezca, tenemos que entonces ir donde está el dolor, donde está el sufrimiento, seguir las pisadas de Jesús. Jesús se relacionó con una mujer adúltera, cogida en adulterio. Jesús se relacionó con la mujer samaritana, que él tenía varios maridos, había tenido varios maridos, y el que tenía no era de ella. Con ese tipo de personas, Jesús comenzó a relacionarse, comenzó a caminar en medio del sufrimiento de donde él vivía. Por tanto, si nosotros queremos entonces crecer espiritualmente, tenemos que sacrificarnos. Tenemos que irnos donde está el dolor, donde la gente son despreciada, donde la gente tiene una vida inmoral, donde la gente todavía no han experimentado la gracia de Cristo. Cuando nosotros vemos cómo Cristo construyó su iglesia, cómo Jesús construyó la iglesia, Jesús salía afuera, a las ciudades, a las calles. Jesús salía afuera a sanar, a libertar a los endemoniados, a tocar a los leprosos, a darle de comer al hambriento, a darle de beber al sediento. Jesús estaba entonces donde estaba el dolor. Jesús estaba entonces donde más la gente lo necesitaba y donde nadie quería estar en contacto con esas personas. Por tanto, la iglesia de Cristo era la iglesia las personas más despreciables de su tiempo. Pero Jesús salió a buscarlo. Esa era su misión. No tenía ni a Dios ni esperanza. Y Jesús fue donde estaban ellos. Ellos no vinieron donde estaba Jesús porque estaban incapacitados por el pecado. Nadie busca a Dios. Si usted espera que la gente venga a esta iglesia, se va a cansar de esperarlos. Nadie va a venir a este lugar. Nosotros tenemos que salir a buscar a las personas. Esa es la misión que le dio a Mateo. Es la misión que nos dio a nosotros. Que nosotros salgamos donde está el sufrimiento. Que vayamos donde está la necesidad, donde está el leproso, espiritualmente contaminado por el pecado. Esa es la misión de Jesús. Y por ahí Jesús caminó. Y nosotros tenemos que caminar también por donde Jesús caminó. El versículo 11 dice, cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores?
Los fariseos no veían bien a Mateo ni tampoco al grupo de invitados a su casa. Y lo vieron allí comiendo con estos publicanos, con estos cobradores de impuestos, con estos pecadores, gente de una vida inmoral, totalmente despreciados por su tiempo. Y vemos que Jesús les responde a ellos con una famosa frase que muchos de nosotros la conocemos. Dice que Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús está citando el libro de Oseas, el profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 6, versículo 6, que dice lo siguiente: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocausto. Este libro de Oseas habla sobre la misericordia de Dios. Pero el trasfondo de este libro es que el pueblo de Dios había violado el pacto. Estaban robando y cometiendo homicidio. Y Dios, a través de un símbolo de este matrimonio entre Oseas y Gomer, nos muestra cómo todos esos pecados de Dios era la infidelidad de Dios, del pueblo de Dios al pacto de Dios. Por eso Gomer se va y se prostituye, se va con otros hombres, le es infiel. De la misma manera, el pueblo de Dios se había ido en el tiempo de Oseas atrás de otros dioses. Y después que se iban detrás de otros dioses, venían al templo a ofrecer sus diezmos, sus ofrendas, pero eso era realmente desagradable, era una burla a Dios. Pero aún así, dentro del libro nos damos cuenta que aún así como vivía el pueblo de Dios en pecado y alejado del pacto, Dios tiene misericordia y quiere tener misericordia y manda al profeta Oseas a que haga un llamado al arrepentimiento y que ellos, en vez de venir a ofrecer sus sacrificios, ellos tengan misericordia entre ellos mismos. Y ese es el pensamiento de Jesús hacia los fariseos y hacia la misma vida de Mateo que estaba allí. Más que ofrecer sacrificios, Dios quiere que su pueblo demuestre la misericordia o muestre misericordia como muestra de que hemos experimentado el amor de Dios. La misión de Jesús tiene que ver con la misericordia. Jesús no vino a juzgar, aunque vendrá un día para juzgar este mundo. Jesús no quiere que seamos policía. Jesús no quiere que estemos apuntando con el dedo a la gente para condenarlo. Jesús quiere que mostremos misericordia con los demás. ¿Usted cree que solamente por ir al templo, dar sus diezmos, eso es misericordia? Eso no es misericordia. O muchos dicen: yo tengo misericordia, pero siento lástima de la gente. Tampoco es misericordia. O decir: gracias, Señor, porque yo no estoy en el pellejo de esa persona. Tampoco es misericordia. Entonces, ¿qué es misericordia? Es conmoverse con lo que a esa persona ha sido conmovida. Es conmoverme con lo que esa persona ha sido conmovida. La misericordia de Cristo es tan grande que Él hace suyo nuestros problemas. Él hace suyo nuestros problemas. Por eso Él lleva al Calvario nuestros pecados por su misericordia. Él toma nuestros problemas y Él le da una solución a nuestros problemas. O sea, no solamente Jesús siente misericordia, sino que decide hacer algo para ayudar a aquel que está conmovido por el pecado. Y eso es lo que Jesús le dice. Quiero que entiendan qué es tener misericordia. Jesús entiende que nosotros vivimos en un mundo caído. Jesús entiende que tú sufres por la traición. Jesús entiende que tú sufres soledad. Jesús entiende que tú sufres porque tienes tu estima bajo y tienes que buscar la aceptación de las personas. Jesús nos entiende porque Él nos conoce. Jesús sabe lo que es vivir en un mundo caído. Y eso solamente lo puede experimentar el Hijo de Dios cuando puede vivir y mostrar la misericordia. Y eso es lo que Jesús quiere que Mateo capte. Y nosotros como iglesia del siglo XXI
tenemos que captar esa idea de tenemos que mostrar misericordia en el sentido de que tenemos que estar con las personas que están sufriendo, que están en soledad, que están en depresión, que viven abandonados, que nadie los ama, que no entienden qué está pasando en este mundo caído. Nosotros tenemos que estar ahí porque Jesús pisó alrededor de esas personas, estuvo alrededor de ellos. Y eso es lo que Jesús hizo y eso es lo que nosotros hacemos. O sea, hay cosas, hay mensajes muy sublimes que nosotros, la sociedad transmite y nosotros no nos percatamos qué hay detrás de ellos. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí en los años 80, los médicos no se lavaban las manos. Usted ve que los médicos, usted entra a una consulta, está el handy sanitary, ¿no así? Se lavan las manos. Constantemente se están lavando las manos los médicos. ¿Por qué dicen ellos? Porque cuando usted toca, se le pegan bacterias. Y usted al lavarse con esos líquidos mata las bacterias. ¿Cómo un médico va a estar lavándose constantemente las manos cuando él trabaja con la enfermedad? Cuando él trabaja con las bacterias. Cuando el tratamiento tiene que ver con la suciedad, con la enfermedad. ¿Usted no se da cuenta? Ahora en las escuelas los ponen, en el SEDA, en el Public lo tienen puesto, donde quiera. Lo que estamos transmitiendo es, yo no tengo que estar en contacto con tu enfermedad. Y eso a lo espiritual se nos ha transmitido. Yo no puedo estar en contacto con la enfermedad de la bacteria que se llama pecado. Mientras que yo quede libre, o los míos queden libres, allá que se la resuelvan los que están contagiados por la bacteria. Un médico no debe estar lavándose las manos constantemente porque él trabaja con la enfermedad. Por eso Jesús no se lavaba las manos, él tocaba al leproso. Él estaba, como dice, con los enfermos espiritualmente, con los que estaban llenos de bacterias provocadas por el pecado. Es algo contradictorio. ¿Cómo un doctor va a estar constantemente lavándose las manos? Es que tú no quieres estar en contacto con mi infección, con mi enfermedad. Por eso la Madre Teresa tuvo tanto éxito, porque ella estaba en los leprosorios y ella estaba propensa a contagiarse con la lepra. Pero no le importaba, porque de su concepto era preferible morir por Cristo que, como dice, mantener su vida y no servir a Cristo. Por tanto, la vida cristiana no vale para nada, no sirve para nada si no tengo misericordia, si no estoy dispuesto a estar con los pecadores, caminar con los pecadores, con los que no conocen a Cristo, con los que están hundidos en la droga, con los que están hundidos en el alcohol, con los que no conocen a Cristo, con los que están sufriendo. Pero la iglesia hoy no quiere estar donde está el sufrimiento, más bien bloquea la palabra sufrimiento. Sufrimiento, no. Ya yo tengo bastante con sufrir yo. Y eso es lo que Jesús le dice. Yo quiero que ustedes muestren misericordia. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. En otras palabras, los que están alejados de Cristo, los que no conocen a Cristo, son los que necesitan tu tiempo. Son los que necesitan tu amistad. Son los que necesitan tu amor. Son los que necesitan que tú los invites al chili a comer. Son los que necesitan que tú estés con ellos ahí cuando estén en el hospital. O cuando tenga problemas con su esposo o su esposa. O con sus hijos o en su matrimonio. Eso es misericordia. Estar donde está la necesidad. Y Mateo sabe cuando Jesús le dijo, sígueme. Él tenía que pisar las mismas pisadas de Jesús. Y la iglesia, si quiere crecer, si queremos crecer, tenemos que estar donde está el dolor, donde está el sufrimiento. Pero tenemos que dejar nuestra seguridad, número uno. Tenemos que dejar nuestro placer y dejarlo todo por seguir la misión de Jesús. Jesús nos está diciendo entonces a nosotros, yo les he regalado la fe a ustedes, lo he llamado al arrepentimiento.
Yo le he cambiado su vida, le he dejado el Espíritu Santo. Ahora son mis embajadores. Ahora hagan mi misión. Vayan donde están los pecadores. Pero muchas veces no queremos estar con ellos porque nos van a contagiar o nos van a robar algo dentro de la casa. O a veces tenemos temores que nos va a pasar algo. Jesús le enseñó a sus discípulos que la misión tiene riesgo, pero hay más bendiciones que riesgo. En ver personas como Mateo, con una vida inmoral, un hombre lleno de gozo y alegría, y ahora invita a otros a que conozcan a Cristo. Eso habla de su estado emocional y espiritual, de ese primer amor que él sentía por Cristo a tal punto que no le importó invitar a multitudes de personas para que comieran en su casa, que tal vez era muy grande, muy bonita, muy buena, porque para meter tantas personas tenía que tener una gran casa, invertir dinero para que solamente la gente vieran cómo había Dios cambiado su vida, pero que también ellos escucharan a aquel que cambió su vida. Él anhelaba en su corazón que otras personas conocieran a Cristo, mostró su misericordia. Porque la salvación no solamente es para mantener a nosotros, es para también compartirla con otras personas. Por tanto, nos habla de ese desafío que nos habla también el libro de Apocalipsis a la iglesia de Efesios. No abandones tu primer amor. Ahora él puede decirle a la gente, ¿quién es ahora? ¿A quién conoce? ¿A quién sigue? ¿Y quién cambió su vida? Y ahora le ha dado un sentido a su vida, le ha dado una misión, que es ir a buscar a aquellos que no tienen ni amor, ni esperanza, ni la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús. Ese momento había llegado a Mateo, sin esperarlo, sin buscarlo. Ahora es el hombre diferente que practica el gozo y practica la misericordia. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia Vida Nueva. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es un llamado para todos. Es un llamado para todos. Es un llamado, lo hizo Jesús para los fariseos y lo hizo para los cobradores de impuestos. Los fariseos pensaron que ellos eran personas buenas y no necesitaban de Jesús. No eran enfermos, no estaban contagiados por el pecado. Sin embargo, Jesús le regala la fe a Mateo para que fuera convencido por esa fe de que necesitaba de Cristo, necesitaba un cambio en su vida y necesitaba ahora tener un sentido su vida. Y es la misión de Jesús. La pregunta que quiero terminar, ¿cómo estás tú? ¿Cómo eres tú? ¿Eres de lo que piensa que no necesitas a Cristo? ¿Eres de lo que piensa que realmente no estás enfermo por el pecado? ¿O eres como Mateo y los recobradores de impuestos, que sí estás enfermo por el pecado y necesitas de la gracia de Dios? Necesitas descubrir que el sentido a tu vida está en la misión de Cristo. Él cambió de sentido. Ya no era más el dinero. Ya no era tener una posición social envidiable de su tiempo. Ahora su misión era abandonar todo aquello por seguir las pisadas de su maestro. Estar donde el dolor estaba. Compartir su fe. Aquellos que no tenían ni a Dios ni esperanza. ¿Somos nosotros capaces de hacer eso por Cristo? De conocerle y decir, mira, mi casa está lista para pecadores, se llene de ella. Mi vida está dispuesta, Señor, a estar donde está el dolor y mostrar misericordia a Miami Garden, a Hialeah, a Fremont Pine, a Hollywood, a Liz de Hialeah, en Miami Garden. En todos los lugares donde vivimos, tenemos que decirle, Señor, aquí tienes mi casa y quiero hacer un banquete para que mis vecinos vengan y escuchen lo que tú has hecho por mí. Y quiero ahora en adelante, Jesús, caminar en el dolor de estas personas, porque esa es tu misión. No abandonaste al que estaba perdido. Tú fuiste a buscar al que estaba perdido. Por eso tu hogar es tu misión.
Es un instrumento en las manos de Dios. Tu casa, tu auto, tu familia, tu propia vida. Es un instrumento en las manos de Dios para mostrar misericordia ahí en el edificio, ahí en el vecindario donde estamos, en el trabajo, en la escuela. Es un lugar. Y eso es lo que la iglesia Vida Nueva tiene que comenzar a entender, a mostrar misericordia para que la iglesia crezca, para que se añadan más personas a esta iglesia, porque nosotros hemos mostrado la misericordia que Cristo un día mostró a nuestras vidas. Pablo diciéndole a la iglesia de Éfeso que en un tiempo también nosotros éramos transgresores de la ley y vivíamos detrás del poder del pecado, pero ahora hemos sido alcanzados y ahora vivimos para Cristo Jesús. Fuimos también publicanos y pecadores, pero por su misericordia fue Cristo y nos buscó, nos encontró donde tú estabas, en tu trabajo, en tu hogar, en el hospital, donde te encontró. A través de otra persona o a través tal vez de leyendo la palabra o la forma en que Dios ha buscado, Él mostró misericordia. Y Cristo espera entonces, le dice a Mateo y a los publicanos y a los fariseos, lo que Dios le pide a ustedes es que tengan también misericordia de otros enfermos, porque yo tuve también misericordia de ustedes. Es un desafío que tenemos como iglesia. Y es el desafío que nos da el llamado de Mateo. Tener misericordia requiere sacrificio. En la comodidad de su hogar, en la comodidad de sus finanzas, no es misericordia. Requiere tiempo, sufrir con las personas, estar con ellos, llorar con los que lloran, como dice el mismo Evangelio. Estar con los que realmente necesitan de Cristo Jesús. Busca momentos, busca oportunidades. Invita a personas que no conocen a Jesús a tu casa, a comer contigo. Invítalos y camina con ellos. Tú verás como el gozo y la alegría será una realidad constantemente en tu corazón y en tu familia. Pongámonos de pie para orar. Y hoy vamos a